Bueno, sigamos, chicos. Entonces tenemos los tres grupos, los tres grupos estructurales denominados de primera especie, de segunda especie y de tercera especie, ¿sí? Y el grupo base, llamado de entrada también, que está conformado por el bastidor y un eslabón bastidor, que va a ser la parte fija, y un eslabón que normalmente es un eslabón binario, de rotación. Entonces, tiene una junta de pasador, es una diada formada por el bastidor, que tiene todos sus eslabones, todos sus grados de libertad restringidos, y este eslabón que, en este caso, puede rotar. Entonces, ¿cómo formamos los grupos estructurales? Como suma de, en este caso, de dos grupos estructurales. El grupo, si yo le sumo al grupo de entrada o grupo base, un grupo o una diada de primera especie, lo que voy a lograr es un mecanismo de cuadrilátero articulado, que puede ser en función de las longitudes de los eslabones, balancín, o sea, bastidor, manivela de entrada, acoplador y eslabón de salida, ¿sí? Según pase eso, puede ser un mecanismo de Grashof o de no Grashof. Si es de Grashof, seguramente vamos a tener un mecanismo de manivela balancín como el que hemos indicado acá, donde voy a tener un eslabón de entrada que va a poder girar 360 grados respecto de mi eslabón bastidor, y un balancín de salida que va a hacer giros parciales respecto del mismo bastidor, con un eslabón acoplador entre la entrada y la salida, entre la manivela y el balancín, básicamente. Entonces, estos dos grupos, la suma de estos dos grupos estructurales, el de entrada y el de primera especie, me da un cuadrilátero articulado, que puede ser de Grashof o de no Grashof, como les decía. Si ahora uno al grupo de entrada base, uno de segunda especie, ¿qué voy a obtener? Fíjense, este eslabón, bueno, en el caso, perdón, tal vez no me expliqué bien, ¿qué vamos a hacer? Este eslabón que estaba indicado acá como posible conexión con este binario, a través de esta junta, es justamente este eslabón. Perdón si no lo expliqué mejor, pero creí que que no hacía falta, pero se los digo, en todo caso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Unir esta junta, con este nodo, este nodo con este nodo, para formar esta junta. O sea que estoy formando esa junta que está ahí. Esta junta ya es esta junta que está acá. Esta junta es esta. Y este eslabón, ¿sí?, se une aquí y al bastidor. O sea que esta posible conexión de este eslabón con otro eslabón es justamente la unión a través de este nodo a ¿quién? Al bastidor. ¿Para qué? Para formar un sistema cerrado, o sea, un eslabonamiento cerrado, como el que conocemos, que es el de cuadrilátero articulado. Bien, ahí lo dije un poco mejor, perdón si lo dije muy rápido. Pero de esta manera formamos el cuadrilátero articulado, con la suma de este grupo estructural, que es el grupo base, y de este grupo estructural, que es el grupo de primera especie. Lo mismo vamos a hacer con este. Entonces, vamos a tener el grupo base, que va a ser este bastidor, esto que va a ser el bastidor, con esta manivela, pero ¿qué pasa? Dios. Con esta manivela, que va a ser este eslabón. Acá está indicado, no se vayan a confundir. Esta y esta son las dos posiciones entre las que se mueve este balancín. Cuando esta manivela gira 360 grados, este eslabón balancín se mueve desde esta posición a esta posición y vuelve.
Ese es el movimiento que tiene este mecanismo. ¿Ah? Entonces, cuando yo les expliqué, cuando yo voy con este balancín, va de esta posición inicial, vamos a decirle así, a esta posición final, lo hace, supongamos que gira el motor en sentido horario, lo hace a través de este ángulo alfa. Y cuando vuelve de la posición final a la posición inicial nuevamente, lo hace describiendo este ángulo beta, que es más pequeño que este ángulo alfa. Por lo tanto, si el motor que mueve esta manivela de entrada gira con velocidad constante, si la velocidad es constante y los espacios son diferentes, los tiempos son diferentes. Eso quiere decir que cuando este balancín se mueve de esta posición a esta posición, lo hace con una velocidad menor que cuando este balancín vuelve a la posición. Entonces, cuando vuelve con este ángulo, y por lo tanto la velocidad con la que vuelve a la posición inicial es mayor. Por eso se llama mecanismo de retorno rápido. Y como ya les expliqué, es para lograr minimizar los costos de mecanizado. Cuando yo mecanizo en el avance, o sea, en el movimiento donde la velocidad va a ser menor, y esa es la que voy a ajustar a mis necesidades. La velocidad a la que vuelve la herramienta a la posición inicial para empezar a trabajar, esa si pudiera ser infinitamente grande, mejor. No puede ser tan grande, porque no es así. Pero voy a tratar de minimizar en lo posible ese valor. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr cambiando la configuración de este mecanismo, variando las longitudes de determinados eslabones que van a hacer que este ángulo sea más pequeño que este ángulo. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos el mecanismo de manivela corredera, ¿ah? Que nos va a plantear cosas diferentes en relación con este desde el punto de vista cinemático. Y finalmente el mecanismo de manivela biela corredera, que es el mecanismo del motor o como les dije, del motor de combustión interna o de un compresor, donde, ¿qué tenemos? La diada base, que es la diada de entrada, que sería conformada por ¿quién? Por el bastidor, que en este caso es este elemento respecto al cual rota la manivela de entrada, y el bastidor es parte de ¿quién? De la corredera sobre la cual se desplaza. O sea, este elemento que está relacionado con la corredera, que está indicado acá como línea de trazo, sería, ¿quién estaría? ¿A quién representaría? Y al bastidor, a la guía que es parte del bastidor, respecto de la cual este eslabón, que es la corredera, se está desplazando con traslación. Y este eslabón de la diada, ¿sí? Sería este eslabón acoplador que está unido por un lado a la corredera y por el otro lado se uniría ¿a quién? A la manivela de entrada. Entonces, con dos grupos estructurales hemos armado el mecanismo de manivela, biela, corredera. Esto es otra manera de poder llegar a los mismos mecanismos que hemos estado generando anteriormente, pero por otro camino, básicamente. Si nosotros a este cuadrilátero articulado, le agregáramos otra diada como esta, por ejemplo, uniésemos este nodo de este eslabón con este nodo, ¿sí? Y este nodo de este otro eslabón con el bastidor, lograríamos otro mecanismo que va a ser un mecanismo de 6 eslabones. ¿Sí? Ese mecanismo
se llama mecanismo de Watts. Y que nos va a permitir lograr, ya vamos a ver algunos ejemplos, por eso lo nombro, porque vamos a obtener algunos ejemplos donde va a aparecer un mecanismo con esta forma. O podría ser que a este cuadrilátero base, ¿sí?, que tengo acá, yo le agrego una diada como esta, por ejemplo, como esta de acá, ¿sí? Entonces, un punto de articulación, lo uno con este punto y este otro punto de articulación con el bastidor. Y entonces voy a tener uno de los ejemplos que ya vamos a ver a continuación, y que es un mecanismo de Watts, porque va a tener 6 eslabones. Tiene un bastidor, ¿no es cierto?, más estos 3 son 4, más los 2 eslabones que le estoy agregando, 6 eslabones. Ya vamos a ver que son mecanismos que también tienen un grado de libertad. Bien. Perfecto. Sigamos entonces. Bien. A continuación solamente les quiero mostrar distintos ejemplos de mecanismos, nada más, ¿sí?, que hay en la vida diaria nuestra y que básicamente forman justamente, como acabo de decir, parte de nuestra vida diaria y que a veces tal vez ni nos damos cuenta. Entonces, acá también les quiero mostrar lo que en algún momento les había dicho de la importancia del eslabón acoplador dentro de un cuadrilátero articulado. Si bien nosotros no vemos síntesis, como les dije, pero yo quiero que por lo menos ustedes tengan el concepto de la importancia que tiene el eslabón acoplador dentro de un mecanismo de cuadrilátero articulado. Como eslabón de salida de ese mecanismo. Entonces, acá tenemos un cuadrilátero, un cuadrilátero común cualquiera, que está conformado justamente por 4 eslabones: el bastidor, el eslabón 2, que generalmente es la manivela de entrada o eslabón de entrada, el eslabón 3, que es el que une normalmente la entrada con la salida, porque este normalmente se considera como la salida de este mecanismo, que es el eslabón balancín. A este eslabón acoplador o biela se le llama acoplador. ¿Por qué? Porque acopla, une, ¿qué cosa? La entrada de este eslabonamiento con la salida del eslabonamiento. Generalmente ese es el concepto. Y biela, porque normalmente la biela es la pieza dentro de un mecanismo que tiene el movimiento de rototraslación, que es el movimiento que tiene este eslabón acoplador. Movimiento de rototraslación, tiene movimiento complejo, mientras la manivela y el balancín solamente tienen movimientos puros de rotación. Esta puede girar completa y esta puede girar parcialmente, pero lo hacen respecto del bastidor, que es elemento fijo del mecanismo. En cambio, el acoplador se le llama también flotante. ¿Por qué? Porque es el eslabón que está unido a los 2 eslabones que se mueven del mecanismo. Entonces es el eslabón flotante. Pero ahí no termina la importancia. Yo les adelanté que cualquier punto que pertenezca tanto al eslabón balancín como al eslabón manivela, van a ser, cualquier punto, van a describir trayectorias circulares alrededor del centro de rotación de ese eslabón. Y es la única posibilidad que tienen. El balancín va a ser trayectorias circulares truncas, digamos así,
no va a llegar a ser una circunferencia completa, y el balancín sí. Todos los puntos que pertenecen a la manivela. Pero este eslabón, todos los puntos que pertenecen al eslabón acoplador, van a seguir trayectorias que primero van a ser cerradas. Cerradas. ¿Sí? Para todas las posiciones que puede ocupar el eslabón de entrada, ¿sí? Para todas las posiciones, para las 360 posiciones que podría tener este eslabón a lo largo de una rotación completa, yo voy a tener 360 puntos de esta curva. Por ejemplo, que esta curva se llama curva de acoplador. Es una curva que le pertenece a un punto de este eslabón acoplador. Por ejemplo, este punto P. Este punto P, que es un punto de este acoplador, sigue una trayectoria que se llama curva de acoplador. En este caso, acá tenemos esquematizado también otro cuadrilátero articulado, y estos puntos, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, son puntos de este acoplador, que yo los podría unir al acoplador a través de darle a este acoplador, que acá lo tenemos dibujado como una simple barrita. Si yo le doy la forma de un triángulo, incorporo, así como hemos hecho acá, incorporo a este punto a este eslabón acoplador. O sea, haciendo esta forma triangular, o esta forma triangular, o esa forma triangular, o esta forma triangular. Yo incorporo este punto a ese eslabón acoplador. ¿Y qué forma de curva va a generar ese punto cuando este sistema, cuando esta manivela gire 360 grados? Este punto va a seguir esta trayectoria. O ese otro va a seguir esa trayectoria, y así sucesivamente. Lo mismo si cambio la configuración. ¿Qué es cambiar la configuración? Si cambio las longitudes de los eslabones, fíjense que acá tengo otro eslabonamiento que tiene diferentes longitudes para los eslabones, manivela, balancín, acoplador y bastidor. Son diferentes. Diferentes puntos del acoplador van a generar curvas diferentes. O sea que yo tengo infinidades de posibilidades de, con un mecanismo de cuadrilátero articulado, generar curvas que son muy importantes, de poder hacerlo con un mecanismo de cuadrilátero articulado. Eso ya lo vamos a ver en un ejemplo ya a continuación. ¿Sí? Pero lo que me importa es que ustedes tengan el concepto de que de un mecanismo de cuadrilátero articulado, no solamente el eslabón de salida es el balancín, que generalmente es una salida para determinadas aplicaciones. Ahora, la salida más importante del mecanismo es el acoplador, porque el acoplador me genera estos tipos de curvas, que son curvas de grado, se dice, curvas que están representadas la trayectoria esta por curvas, por ecuaciones matemáticas que pueden ser cuadráticas, cúbicas, o sea, tener el grado que sea, quinto, sexto, y eso, en función de eso, es la aplicación que nosotros le vamos a dar a este mecanismo. Bien. Acá tenemos un ejemplo de lo que estaba diciendo. Yo, en algunos casos, esto que está representando, fíjense, un cuadrilátero articulado, que es un doble balancín, porque acá esta sería la base de esta grúa, de esta pluma. Este es mi bastidor, que está unido a la parte fija, que podría estar fijada al piso, por ejemplo, si es una grúa estática que está ocupando una sola posición en algún lugar de un galpón o lo que sea.
O podría estar montada, este eslabón 1, podría ser un chasis que pudiera moverse a diferentes posiciones, pero que una vez que lo he colocado en una posición, se mantiene fijo en esa posición, por lo tanto, es mi bastidor. Y a continuación tendríamos los dos, en este caso, dos balancines. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos va a poder girar 360 grados. Y el acoplador, que fíjense, tiene una forma particular en este caso, en donde el punto de interés del acoplador se encuentra en una prolongación, porque el acoplador estamos acostumbrados a verlo entre el punto A y el punto B, que son los puntos extremos del eslabón manivela y del eslabón balancín, y que el acoplador va entre esos dos puntos. Pero eso no tiene por qué pasar. Fíjense que aquí el acoplador tiene una forma cualquiera. Sigue siendo, puede ser un triángulo, puede ser lo que sea, una barra. ¿Ah? Lo importante es que el punto que a mí me interesa de este acoplador es este punto que se encuentra a una determinada distancia y que va a generar en función de la configuración total de este mecanismo de cuadrilátero articulado de doble balancín, que este punto P que le pertenece a este acoplador, cuando yo genere un movimiento en uno de estos balancines, este punto va a seguir una trayectoria rectilínea. Básicamente eso es lo que me importa. O sea, un punto cualquiera de estos, ¿sí? Que su curva de acoplador es justamente no una curva cerrada, sino una curva que es exactamente una línea recta. ¿Ah? Entonces va y viene, cuando este se mueve en una dirección o en otra, en un sentido o en el otro sentido, sigue perfectamente esta línea. Ya vamos a ver otro ejemplo de esto mismo. Esto sería otro caso que es lo que representa esto. El mecanismo de los impulsores, o sea, los aspersores. Los aspersores pueden tener, o sea, ¿para qué sirven los aspersores? Para regar un determinado predio, unidos a una determinada bomba que va a mandar el agua a presión. ¿Para qué? Para generar un cono de agua y poder regar un predio. Existen diferentes configuraciones, más simples, más complicadas. En este caso, acá estamos mostrando un sistema de rociador o de aspersor. Este sería el cuerpo del rociador. Por algún lado ingresa el agua y la podemos dirigir a través del agujero del inyector, pero que yo a este rociador le puedo cambiar el ángulo para ir moviéndolo para alcanzar mayores espacios. En vez de ser fijo y llegar a una determinada área de mojar, de rociar, o de regar, como quieran decirlo, yo puedo cambiarle el ángulo para de esa manera aumentar esa área. Y luego, fíjense, a través de un mecanismo de cuadrilátero articulado. ¿A dónde está el bastidor? Y bueno, el bastidor está formado por los puntos donde articula el rociador, que es uno de los eslabones. En este caso, fíjense, es el eslabón de salida, como ya vamos a ver. Y el otro punto es el punto en el cual articula la manivela de entrada. Esta va a ser nuestra entrada. Este eslaboncito que va de acá hasta acá, ¿sí? Que está articulado al bastidor, y por otro lado a este eslabón binario, que va a ser el acoplador, en este caso, y que este eslabón va a estar unido a través de su eje a un motor. Entonces este va a ser el eslabón de entrada que va a recibir el movimiento
para que este eslabón, que va a ser el de salida, pueda cambiar su orientación angular y de esa manera ampliar el área de regado. ¿Ah? Bien, a continuación tenemos el acoplador que se une a este eslabón, que es todo esto, el eslabón. El eslabón de salida, el balancín de salida, porque ahora este es nuestro balancín que va a girar en forma parcial respecto del bastidor, pero tiene esta forma, que podría ser simple. Yo podría haber unido este punto de este eslabón con este punto de este eslabón, pero ¿qué pasa? Que hubiese logrado un determinado ángulo único de desplazamiento angular de este eslabón balancín. ¿Qué me permite esta pequeña parte dentro de este mismo mecanismo, dentro de este mismo eslabón? Me permite a través de este, es como un goniómetro, se nos terminan 10 minutos otra vez, ya les mando otra vez un link. Nos va a cambiar el ángulo con que va a rotar este eslabón balancín. ¿Ah? Entonces, este mecanismo dentro de este mismo eslabón, o sea, es lo que me va a permitir cambiar el ángulo de apertura, digamos así, entre los que oscila este eslabón balancín. Bueno, este ya lo vimos. Este es el mecanismo de apertura del capó del auto. ¿Sí? Este es un sistema que acá en San Juan no lo vemos porque desgraciadamente no explotamos el petróleo, pero sí lo ven los que son de Mendoza, o si alguno ha andado por Mendoza, por San Rafael, creo, que los podemos ver, o yendo camino a Chile, se ven algunos, que son las llamadas cigüeñas. Cigüeñas. Son mecanismos que sirven para bombear, son bombas, son mecanismos de bombeo de petróleo, para extraer el petróleo. Si ustedes ven, es un mecanismo de cuadrilátero articulado. Ahí lo tenemos todo, pero aquí lo tenemos esquematizado. Acá también lo tenemos esquematizado. ¿Y qué es lo que logro con este mecanismo de cuadrilátero articulado? Y que un punto del eslabón acoplador se mueva según una línea recta, porque yo, este eje es el eje, ¿sí?, del pistón que tiene que ingresar y hacer la acción de bombeo. El movimiento alternativo de bajar y subir, lo hace, y lo tenemos que hacer a través de un agujero practicado verticalmente en la tierra. Entonces, esta barra tiene que moverse siguiendo una línea recta, una trayectoria recta. ¿Cómo lo logro? Fíjense, yo tengo esta pieza en forma de triángulo acá, ¿sí? Sería la base de la máquina, que sería el bastidor o bancada de este dispositivo, de esta máquina. Luego, unido a este bastidor, vamos a tener a través de estas articulaciones, esa articulación y esta articulación, los eslabones balancines. Fíjense que ese es un eslabón balancín y este es el otro eslabón balancín. Cada uno articulado al bastidor a través de estas juntas. Y a su vez, los balancines se unen a través de estas juntas a este eslabón acoplador que tiene esta forma que tiene acá. ¿Sí? Tiene la forma que ustedes le quieran dar. Básicamente es un triángulo, fíjense. Puede tener la forma que ustedes quieran. Y unido a uno de los eslabones balancín, esta pieza, fíjense que esto es una pieza que es justamente esta que se ve acá. ¿Qué es lo que es esto? Esto es lo que se llama el contrapeso.
¿Para qué? Para contrarrestar las cargas dinámicas que se producen en el mecanismo. Para centrar las cargas, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que es un mecanismo en el cual las longitudes de los balancines son iguales, y de tal manera que el eslabón acoplador es un triángulo, ¿sí? Es muy simétrico. Si yo divido a este mecanismo por una línea, es simétrico para un lado o para el otro, de ese eje. Y este mecanismo de cuadrilátero articulado de doble balancín me permite un movimiento de un punto del acoplador siguiendo una línea recta perfecta. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen en otra posición, ¿sí? De tal manera que podemos funcionar. A su vez, este sistema está unido a un motor eléctrico que le ingresa el movimiento a este cuadrilátero articulado. Bien, acá tenemos una cosa muy simple, muy sencilla, que es el freno de una rueda, de una silla de rueda de una persona parapléjica. Parapléjica. Entonces, fíjense que esto es un cuadrilátero articulado donde tenemos estos dos puntos, son los puntos de articulación de los eslabones en el bastidor. Este caño de la silla es el bastidor para este mecanismo que tenemos acá. La silla se mueve. Usted dirá, pero ingeniero, la silla se mueve. ¿Cómo puede ser que el bastidor se mueva? No, la silla se puede mover, pero a los fines del movimiento del elemento que estamos analizando, este caño de la estructura de esta silla representa la parte fija de nuestro mecanismo. Este eslabón, que es el eslabón de salida, que es el balancín de salida, es el que tiene en su prolongación el elemento de freno, que es el taco de freno, que cuando nosotros accionemos esta palanca, accionando, fíjense en que entre estos dos puntos blancos sería la longitud de nuestro eslabón balancín también, que tiene una prolongación formando la palanca de accionamiento. Y desde este punto hasta este punto sería el acoplador de este cuadrilátero articulado. Una prolongación del balancín de salida es el elemento de fricción, que es el taco, ¿sí? Y el otro balancín, su prolongación, es la palanca de accionamiento que acciona la persona para que al mover hacia la rueda, la frene, como lo tenemos acá. Bien. Esto es lo mismo, lo vemos en los patines de las personas que patinan, si alguno lo hace. ¿Qué pasa? Acá también tenemos fijado al mismo patín, que es el elemento tomado como bastidor, el elemento fijo. ¿Para quién? Para este mecanismo que va a generarse respecto de este cuerpo que es el botín, o el patín. Entonces, ¿por quién está conformado? Está conformado por este eslabón, que este eslabón sería el eslabón de entrada para nosotros. ¿Por qué? Porque la persona, al hacer para atrás la pierna, va a accionar sobre esta parte y va a hacer que este eslabón pueda girar. ¿Respecto de quién? De su punto de articulación con el botín. A su vez, el eslabón de entrada, balancín de entrada, está unido a un acoplador, ¿sí? Que a su vez este acoplador se une a través de otro balancín que está unido a otro punto del bastidor, conformando todo un cuadrilátero articulado. La extensión del eslabón acoplador, aquí estamos saliendo a través del acoplador, fíjense. En el caso anterior salíamos a través
No estaba usando, ¿no? Bien. Hola chicos. Perdón, ¿alguno me puede contestar si me están escuchando, por favor? Que se cortó por un momento. Hola.